Voy a invitarle que se ponga de pie y vamos a comenzar la escuela dominical. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y le invito a que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Romanos 1, 16. Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, hermanos, porque este evangelio dice que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y no nos avergonzamos, antes bien estamos aquí, hermanos, para aprender más, amén, para poder llevar la palabra, para poder llevar el mensaje de salvación al que lo necesite, pero para ello necesitamos nosotros conocerlo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das la bendición una vez más, Señor, de estar en tu casa. Aquí estamos reunidos, Señor, para aprender tu palabra. Bendice la escuela dominical, bendice, Señor, las clases. Danos sabiduría, Señor, para poder traer esta enseñanza. Bendice a cada uno de los alumnos, Señor, a cada uno de los oyentes, los que están presentes, así como los que van a escuchar, Señor, desde casa esta enseñanza. Bendice sus vidas, Señor, y permite que aprendamos cada día más, Señor, que podamos crecer en la fe, que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, Señor, y que seamos de bendición los unos a los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto para después de ello pasar a nuestras clases. Y al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Y al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre,
Amén. Pueden sentarse, hermanos, y así vamos a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno, gracias a Dios damos en esta mañana que estamos aquí en la escuela dominical. Hoy día 30 de julio, hermanos, ya estamos por entrar al mes número 8. Ya estamos prácticamente en el finalizando el segundo cuatrimestre o iniciando el tercer cuatrimestre, como lo querramos ver. ¿Qué significa eso? Pues que ya menos se acerca otra vez Navidad, hermanos. Prácticamente, bueno, pasamos primero por acción de gracias. Así que eso es bueno. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, esta mañana en la casa de Dios. Hoy día, vuelvo a repetir, 30 de julio. Y vamos a dar continuidad, hermanos, al tema que hemos estado desarrollando en relación a lo que viene siendo, lo titulamos, otras creencias religiosas o otros pensamientos religiosos, donde estamos estudiando precisamente los diferentes o las diferentes posiciones que existen dentro de la iglesia o dentro del cristianismo, pero también fuera del cristianismo, pero que también se hacen llamar iglesias o lugares, centros de adoración. Y para ello precisamente seguimos trabajando todavía con lo que viene siendo este movimiento religioso, los Testigos de Jehová. Alguien me preguntó hace poco si ya mero lo terminábamos y le dije que lo que viene siendo el movimiento de los Testigos de Jehová, y le dije que básicamente vamos aterrizando, pero todavía falta ver algunos temas importantes. Por lo pronto, ahorita estamos abordando lo que viene siendo el tema acerca del infierno. Este tema tan quisquilloso, tan llamativo que hay en la actualidad y que ha existido por todos los tiempos. Vamos a ver lo que viene siendo la segunda parte. Para ello, en términos generales, lo que decíamos la semana pasada es que este movimiento religioso no creen que el infierno existe. Creen que Dios no es malo para condenar al hombre. También decíamos que el hombre no merece un castigo de esa magnitud. El infierno es un estado mental que precisamente se define para ellos en una tumba. El hombre al morir es aniquilado, es el pensamiento de ellos. El malo va al Gehenna, que es un simbolismo de destrucción eterno, que vamos a entrar más adelante, yo creo que la semana que entra, en las definiciones que la Biblia le ha dado a este lugar de tormento o a este lugar de castigo final o al lugar en donde van las personas al momento de morir desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. ¿Y qué va a suceder en el día final, lo que se le conoce como el gran juicio de trono blanco? ¿Por qué? Porque precisamente, como yo mencionaba la semana pasada, debido a lo que se le conoce las interpretaciones limitadas que algunas traducciones han entregado en las Biblias, ha sido una manera de poder ocupar ventajas. A raíz de ello, se forma precisamente que la idea que el infierno pues no existe. El infierno, una historia egipcia llamada del libro Amduat, decíamos que de ahí es donde proviene, de acuerdo a este pensamiento religioso, de ahí es donde ellos dicen que proviene el infierno. Y al último, la interpretación de las definiciones están erradas y fuera de contexto. Voy a ser bien sincero, hermanos. Conforme vamos estudiando estas partes de este pensamiento religioso, no cabe duda, hermanos, que de una expresión, de una palabra, se pueden sacar diferentes definiciones o puntos a tratar. Entonces, algo que la misma Biblia nos llama y las mismas herramientas para poder interpretar no solo la Biblia, sino también lo que viene siendo las leyes de lo que se le conoce la lectura y redacción, de lo que viene siendo el lenguaje del hombre. Inclusive tiene leyes en las cuales nos enseña cómo debemos de leer correctamente para poder sacar la esencia de la definición. Por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente nos encontramos cuando escribimos algo o cuando leemos algo? Hay personas que cuando están leyendo no leen las comas, ni leen los puntos, ni puntos y seguidos, ni el punto y coma, es el punto final, simplemente se van así. Y cuando los leemos o los escuchamos, nos damos cuenta que se escucha muy diferente. Precisamente a la misma vez, en el original, que es donde existen muchas de estas terminologías,
hemos visto que se han omitido con la finalidad de que la idea cambie. Y esto se aprende precisamente conforme vamos enseñando en relación a este contexto. Así que el tema del infierno dice a manera de introducción: a pesar de que la mayoría de las religiones aceptan su enseñanza bíblica, definitivamente que su lugar para morar eternamente, temporalmente o estado mental, como algunos lo interpretan, existen varios desacuerdos. Y esto es en particular no por la falta de información sólida en la Biblia, sino más bien por la idea de pensar que Dios no puede ser malo o malvado para condenar al hombre de esta manera, por lo que existen diferentes puntos de vista sobre su lugar, características y estado final desde una perspectiva espiritual y literal. A mí me han hecho la pregunta en algunas ocasiones si cuando se habla del infierno es un estado literal o es un estado espiritual. Y les he dicho, mira, cuando se habla la Biblia en relación al infierno, la carne en realidad, que viene siendo la parte corporal, la parte literal, física del hombre, sus tejidos, en realidad no va a estar ahí, porque la Biblia dice que esa parte del hombre vuelve al polvo de la tierra. Pero lo que la Biblia sí enseña es que la parte espiritual del hombre va a partirse en dos, en el sentido de que una va a retornar a Dios, que viene siendo el espíritu. Él a todo hombre le dio un espíritu y ese le pertenece a Dios, la Biblia lo enseña. Y le dije, pero la parte almática, que es la que siente prácticamente todo, esa es la parte que sí va a estar sufriendo. Y a mí me preguntan, ¿va a estar corporalmente? Y yo vuelvo a responder, es que corporalmente significa físicamente. Lo que la Biblia sí enseña es que van a sentir el sufrimiento, van a experimentar el sufrimiento, el tormento, el castigo, la condena, y va a ser tan vivo al punto que la Biblia lo llama un lugar de tormento, un lugar oscuro. Tanto así que la Biblia lo llama y lo define donde el gusano nunca muere, que era prácticamente era un eufemismo que se utilizaba, una palabra que se suavizaba del Antiguo Testamento. Expresiones que cuando se estudian conforme a la palabra de Dios correctamente, llegamos a la conclusión que en realidad el infierno sí existe. Sí es un lugar en donde el hombre va a pasar una eternidad si rechaza o no se arrepiente de sus pecados. Así que para ver esta segunda parte dice aquí, ¿qué dice la Biblia sobre el infierno? Bueno, pues nosotros mencionábamos los puntos que ellos tienen en su página de internet, que prácticamente son estos 7 puntos que ellos contestan. El infierno es un lugar donde la gente sufre eternamente. A manera de pregunta, ¿qué significa la parábola del rico y Lázaro? Estar en el infierno significa sufrir por estar alejado de Dios. Esa es una de las preguntas que también muchos se ventilan en relación a esto. Si Dios va a estar en el infierno. Y yo les he dicho, mira, tenemos que entender que el atributo de Dios como un ser omnipresente que habita en todo lugar, que ve todo, que sabe todo, en los máximos atributos de Dios, les he dicho a las personas, debemos de aprender conforme a la Biblia que el infierno no es un lugar separado donde Dios pueda ver o donde Dios pueda saber. La diferencia está que su gloria, el atributo de su santidad, no va a estar ahí, pero sí va a estar el que todo lo sabe, el que todo está presente. Entonces, cuando se formula esta pregunta, que si estar en el infierno significa sufrir por estar alejado de Dios, es que en realidad el hombre, estando en la tierra, puede estar alejado de Dios. Eso sí existe, eso sí es cierto. Claro que es correcta la interpretación. Entonces, cuando me preguntan, ¿en el infierno Dios va a estar viendo? Le digo, bueno, pues la Biblia dice que Él todo lo ve, y la respuesta es sí. Y va a estar aplicando su atributo de justicia, el atributo en donde el hombre, por su propio deseo, por su propio punto de vista de manera de vivir, finaliza su tiempo de vida y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y claro está que el atributo de Dios como un Dios justo y santo observará. Pero eso no significa en ningún momento que Dios no va a estar ahí, que va a cerrar los ojos y no va a voltear a ver al hombre. Eso no lo enseña la Biblia. Y le digo, ¿ha vuelto alguien del infierno? Ahora creo que vamos a abordar esa de los puntos, que ha sido uno de los puntos que se ha convertido, hermano, en una exageración, en una falta de información, en un aspecto, en cierta manera, muy dramático, en donde la gente comparte sus experiencias, inclusive van de iglesia en iglesia compartiendo experiencias en relación que visitaron el infierno,
Otros dicen por ahí que estuvieron ahí y se aventaron un cierto tiempo y vieron a Michael Jackson y luego empiezan a decir un montón de nombres, ¿verdad? Que sinceramente, hermano, no hay registro bíblico, no hay argumento bíblico. Lo que sí leía yo en relación a esto es que hay una parte científica que dice que cuando el hombre está muriendo, está agonizando, se dice que la parte mental del hombre lucha para no morir. Es algo que me llamaba la atención, cómo la ciencia lo define, que la mente del hombre lucha para no morir. Yo creo que a esa es la transición de saber que el cuerpo ya no responde y automáticamente va bajando, no sé si instantáneo o gradualmente, no voy a entrar en esos detalles, pero se dice que la mente del hombre puede experimentar imágenes aunadas a sentimientos y muchas de las veces los expresan de esa manera. Es como cuando dormimos. ¿Quién le ha pasado que duerme 15 minutos y siente que tuvo un sueño que duró toda la noche? Porque la mente que procesa a través de petabytes o gigabytes o como quieran usar el término, la mente almacena información de manera sorprendente. Y estas personas que aparentemente dicen que visitan el infierno, no hay argumento bíblico. Yo respeto mucho todas las personas que lo expresan, que lo dicen, que lloran, que andan de iglesia en iglesia o de TikTok en TikTok o de plataforma en plataforma. No hay argumento bíblico. Por lo tanto, si no hay argumento bíblico, lo único que yo puedo sustentar es que el hombre se va a enfrentar delante de Dios en un punto en su vida a rendir cuentas. Pero no lo podemos ver de esa manera. Generalmente utilizan la historia de Lázaro para decir que sí existe, que una persona puede visitar el infierno. Pero la historia de Lázaro en realidad es una parábola, es una narrativa que vamos a ver en ello también cómo este movimiento lo interpreta más allá de lo que es la cuenta. Y ellos en definición la parábola no la mantienen como la esencia real o la esencia en definición, lo vamos a ver también nosotros. Y dice aquí, textos bíblicos que hablan sobre el infierno o la tumba, así es como ellos lo definen. Términos bíblicos originales, eso es algo interesante porque vamos a estar mencionándolos y vamos a ver cómo ellos lo interpretan y posteriormente al momento de atarlos o de conectarlos, en realidad conectan a su preferencia para poder sostener una idea. ¿Y cómo es que sabemos que nosotros no hacemos lo mismo? Porque una de las leyes de la hermenéutica dice que tenemos que armonizar las definiciones y sus contextos para generar una idea. Eso es bastante lógico, inclusive sobre lo académico. Y ellos no. Ellos lo separan rotundamente y empiezan a agarrar pieza por pieza y empiezan a formar su propio credo. Que eso, hermanos, sinceramente se llama manipulación de evidencia. Y lo último, la historia del infierno del fuego. Cómo es que ellos sostienen que es una historia egipcia. Vamos a finalizar entonces lo que dejamos pendiente. Ya vimos los primeros tres, los muertos no son conscientes de nada, no pueden sentir dolor porque ellos lo sostienen que la persona va a la tumba y al momento de morir automáticamente no hay vida. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es la manera en que lo presentan, como si el infierno fuera un estado simplemente mental y el hombre ya no muere. En el Antiguo Testamento la misma Biblia enseña abiertamente que el hombre podemos identificar, el hombre tenía hasta cierto punto una limitación de lo que era el lugar de castigo. Y todos lo relacionaban que era un lugar en donde prácticamente ya no podían retornar. Eso sí está en el entendimiento del razonamiento del hombre. A Dios dice, el castigo por pecar es la muerte, no el infierno. Ellos cómo juegan con la palabra muerte. Por ejemplo, la palabra destrucción. Cuando yo digo la palabra destrucción, ¿usted qué se le viene a la mente? Independientemente cómo la esté enlazando. Porque la palabra destrucción, en definición, tiene una definición, pero depende del contexto en el que yo la use, cambia. Entonces aquí el hermano Juan dice que la palabra destrucción para usted, ¿qué es? Ok, algo que prácticamente ya no sirve. ¿Qué más? Si se escucha la palabra destrucción, ¿qué se le viene a la mente? Ok, que ya no puede volver a su posición original porque ya fue destruido. ¿Se fija cómo cambia la definición dependiendo del contexto como lo estemos aplicando? ¿Qué más puede entender por destrucción? Castigo.
que ya no sirve. Y ellos prácticamente lo que hacen es que manipulan la palabra y la utilizan en su contexto propio, que se puede demostrar sin ningún problema, hermano. Esto no es nada del otro mundo. Esto cualquier pastor que enseña o que tiene la responsabilidad de enseñar lo puede hacer. Cualquier maestro, cualquier cristiano. Dice, a Dios le da asco pensar en el tormento eterno. En realidad el pasaje bíblico que ellos ahí atienden está muy lejos de lo que significa sobre Jeremías. Sin embargo, como es la idea original de ellos, yo la sostengo. A Dios no le da asco, eso sería equívoco. Y por último, hay personas buenas en el infierno. Ellos dicen, de acuerdo a su portal, que 9 personas descendieron al infierno. Y las vamos a estar mencionando brevemente. No quiero ahondar mucho, es mucha información, hermanos. Pero yo creo que conforme la semana pasada y esta semana, nos tenemos que familiarizar correctamente sobre la mala interpretación, pero a la misma vez la correcta interpretación que la Biblia nos da sobre la doctrina del infierno. Así que ellos decían en base a Jeremías 32:25 que a Dios le da asco pensar en el infierno porque Dios es amor. Eso sí, y finalizábamos la clase la semana pasada haciendo la idea que el ser juez significa de alguna manera que si no fallan a su favor, significa que el juez es malo. No, de ninguna manera. Finalizamos la clase diciendo que la justicia tiene el deber de ser imparcial. Tiene el deber de ¿qué? De escuchar todas las posiciones y en base a las leyes establecidas, tomar una decisión final. De la misma manera Dios, conforme a su palabra y conforme a la manera de vivir del hombre, Dios tomará acción. Por eso cuando a mí la gente, como pastor me preguntan, ¿usted cree que yo soy salvo? Hay gente que se ha atrevido a hacerme esa pregunta. Yo los volteo a ver y les digo, no te puedo contestar. Eso es entre tú y Dios. Lo que sí te puedo decir es que hay principios bíblicos muy notables que te van a identificar como hijos de Dios. Y hay principios bíblicos muy notables que son prohibiciones. Y que si tú estás cerca de ellos o ya estás en la vida, en ellos, en el estilo de vida, ahí sí te tienes que preguntar, ahora sí bajo una cuestión, ¿seré salvo? Pero yo no puedo definirte. ¿Y por qué lo tengo que mencionar? Porque inclusive nosotros no tenemos esa capacidad, es una relación entre el hombre y Dios. Y que Dios sea amor, eso no exime que Dios tenga que ocupar su justicia. Entonces, iniciamos ahora con la frase, Dios es amor, también puede ser juez. El atributo de Dios en el tema de amor, dice, no significa que solo este atributo tiene en la Biblia. Vemos su personalidad demostrando lo que el hombre debe saber sobre él. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios protector, un Dios, pero también con más atributos, que entre ellos observamos claramente un Dios justo. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Y hacíamos mención la semana pasada, hermanos, cómo es que Adán y Eva en realidad pues comieron del fruto prohibido. Y si usted le estudia la historia, usted se va a dar cuenta que ¿cuántas veces comieron del fruto prohibido? ¿Cuántas? Una. Y a Dios le bastó para poder actuar con justicia. ¿Esto significa que Dios actuó con severidad? ¿Cuántas veces alguien se tiene que volar un semáforo para que lo detengan? Pues una. Al contrario, la gracia de Dios es extensa para con el hombre. Y yo lo he enseñado varias veces. Por eso el que lamentablemente muere sin Cristo y un día va a deparar en el infierno, se escucha crudo, frío, pero se va bien merecido. ¿Por qué? Porque tuvo muchas oportunidades de parte de Dios. Dios es un Dios justo. Y dice aquí, inclusive hasta su pueblo, a los hebreos, a Israel como nación, expresó su justicia. Y lo podemos ver en los libros históricos y los profetas. Y el Nuevo Testamento, el periodo de gracia, donde quien rechaza al Hijo y muere, es condenado a un juicio sin precedentes. Y esto es totalmente cierto, hermanos. El hombre va a rendir cuentas delante de Dios. Así que vamos a entrar en lo que no vimos la semana pasada. Jesús y los apóstoles serán juzgados y separados, dice. ¿Qué es lo que en realidad la Biblia enseña acerca de que si Dios es justo, sí o no? Y vemos cómo Jesús en una conversación con Nicodemo
le dijo, ¿quién puede entrar al reino de Dios y quién no? Y vemos cómo se desarrolla esa conversación. Si Jesús o si Dios, porque ellos dicen que Jesús es un portavoz, vamos a tomar la idea de ellos. Si Dios le dice a Jesús, que es su portavoz, entre comillas, le dice, mira, yo amo a todos y yo perdono a todos. Entonces no había necesidad que Jesús hiciera una separación entre quién puede entrar al reino de Dios y quién no. Lo que me habla de que Dios es justo. Dios parte a partir de que el hombre entra en ese arrepentimiento y en esa nueva vida bajo la voluntad de Dios. Siguiente, el apóstol Pablo también habló sobre la retribución y sufrimiento a quienes ¿qué? No obedecieron el evangelio. Primera de Tesalonicenses 1, 8 y 9, por favor, si lo quieren buscar, hermanos. El mismo apóstol Pablo a la misma iglesia, preste atención, les habló sobre la retribución a los que no obedecen ¿a quién? Al evangelio. O sea que al mismo creyente le dice, si tu estilo de vida es reprobado delante de Dios, si tú piensas que por el hecho de congregarte, piensas que porque un día experimentaste el perdón de Dios, si tú piensas que por ello ya automáticamente el cielo está ganado, tienes que saber que si tú no obedeces el evangelio, va a haber retribución y sufrimiento. En otras palabras, hay castigo. ¿Quién lo tiene por ahí esos pasajes bíblicos? Por favor. Por favor, hermano Juan, ¿me corrige el texto? Fíjese lo que dice, excluidos de la presencia del Señor. ¿Y cómo finaliza? Y de la gloria de su poder. Ahí está hablando hacia donde el hombre va a finalizar sus días. Y no me refiero en muerte, no me refiero en el estado de deceso en la vida del hombre. No, se refiere en el gran juicio de trono blanco, en donde les dirá prácticamente, malditos sois, y serán echados al lago de fuego eterno, en donde estarán excluidos de la gloria de Dios. ¿Se refiere a qué atributo? Al atributo de la gloria de Dios, no al atributo de su omnipresencia de Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengan cuidado, porque va a haber retribución y sufrimiento. Yo creo que esto era algo necesario, porque recordemos que de alguna manera, una de las cosas que en el cristianismo todos llegamos a pensar es, ¿y qué pasa si me aparto? ¿Seguiré todavía? Dios me verá con buenos ojitos, diría alguien por ahí. La realidad es que el separarse de la obediencia a Dios tiene consecuencias. Siguiente, dice, la parábola del rico y Lázaro. Esta en realidad es una parábola. ¿Y qué es una parábola? ¿Quién sabe lo que es una parábola? Aparte de la cuestión matemática de los muchachos. Hermano Juan. Ok, es una historia real o irreal. Puede ser real o puede ser irreal. ¿Me puede dar ejemplos bíblicos? Bien, ya que escuchamos a nuestro hermano Juan que lo separó correctamente, existen tres maneras en que se interpretan las parábolas. Sin embargo, de esas tres, en realidad una está descabellante, una en realidad se acomoda bajo la definición de este movimiento religioso. Uno, decía el hermano Juan, que puede ser una historia irreal, en otras palabras, algo que se cuenta como una historia con el propósito de llegar a un ¿qué? A una aplicación espiritual, y si eso es cierto. Dos, otra de las aplicaciones es que puede ser una historia cierta, que tiene como paralelo el propósito de decir una aplicación espiritual que es cierta. Cuando Jesús dijo, miren la parábola del sembrador, sí es cierto, lo más probable es que podía haber un sembrador o existen los sembradores. Y también la tercera, con la que ellos particularmente juegan, que es un juego de palabras.
Ellos dicen que las parábolas en realidad no tienen necesariamente un principio espiritual. Esa pequeña expresión, no tiene necesariamente un principio espiritual, es una violación a las leyes de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque todas las parábolas que Jesús enseñó, todas tenían una aplicación para la vida espiritual, para la comunión de Dios con el hombre. Y ahorita, ¿por qué digo ello? Por lo que vamos a entrar. Ellos dicen precisamente que la historia de Rico y Lázaro, ellos utilizan que como esta historia probablemente no fue real, entonces el infierno no existe. ¿Se fijan cómo ellos utilizan la tercera división? Y luego, ahorita vamos a ver ello. En realidad, esta parábola lo que estaba diciendo es que entendemos que existen diferentes posiciones en relación al rico y Lázaro. Este es uno de los temas que también tiene mucha controversia, la historia del rico y Lázaro. Algunos dicen que la historia del rico y Lázaro no fue real, son personajes ficticios que tienen una aplicación espiritual. ¿En qué sustentan eso? En que es cierto, la palabra Lázaro era una palabra común en la tradición judía que se utilizaba para decir pobre. Por ejemplo, cuando dicen ahí van los amolados, pues les decían amolados a los que no tenían. En la tradición judía, el nombre propio de Lázaro hacía referencia a una persona carente, a una persona pobre. Por eso es que dicen que la historia del rico y Lázaro en realidad no es real. Pero lo que sí es real es lo que Jesús contó. Yo estoy hablando todavía de esa posición. Lo que Jesús contó, y es que en el Seol, que ahorita vamos a ver una pequeña observación ahí, cómo es que ese lugar en realidad desde el Antiguo Testamento era considerado el lugar bajo de la tierra, las profundidades de la tierra. Y ahí existe una separación. Lo explico bien breve, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre muere, en el Antiguo Testamento, todos los hombres automáticamente se iban al Seol, a la tumba, se iban a la parte más recóndita de la tierra. Y ahí existe una división que se enseña claramente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, con muchas referencias, solo que yo traigo nomás las de ellos, en donde la Biblia enseña que ese lugar, la mitad de ese lugar, por así decirlo, la separación, están los hombres que están en el lugar conocido como el seno de Abraham, en el lugar de reposo. ¿Qué están esperando? Desde el Antiguo Testamento me quedo ahí. Están esperando precisamente lo que es la oportunidad para saber hacia dónde se dirige su vida a pasar la eternidad. Pero también en el Seol está ese lugar que se conoce como el lugar de tormento, que es el Gehenna o el Gehenna, como lo interpretan algunos. Ese lugar es el lugar de tormento en donde se dice que era la separación de los dos lugares donde estaba el rico y Lázaro. Mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham, como lo enseñó Jesús, dice que allí también estaba el hombre rico, estaba sufriendo. ¿Y qué decía? Manda a Lázaro que moje con su mano para que yo pueda beber un poco y devuélvelo a la vida para que le diga a mis hermanos que aquí hay un lugar de tormento. A pesar de que pudiese interpretar que esa historia es solo una historia y es un aspecto irreal, lo que sí es real es el principio de la hermenéutica que dice que es una verdad espiritual. Es un lugar de separación que Jesucristo utilizó. Y por último dice, Jesús dijo, en el día final serán separados. Si el infierno no existiera, si este lugar en realidad todo fuera un estado mental, entonces, hermanos, ¿por qué tiene que haber una separación? No debería de haber una separación. Ante la justicia siempre hay una separación. ¿Hay un culpable o un inocente? De la misma manera es como Dios habla la vida del hombre. Ahora, otra de las preguntas que ellos hacen, ¿hay personas buenas en el infierno? Bueno, las Biblias que usan las palabras infierno, esto es de ellos. También cuentan que algunos hombres fieles a Dios, fíjense cómo se atreven a decir, como Jacob y Job, dijeron que irían al infierno. Un hombre justo no pisa el infierno. Eso es algo que enseña la Biblia. Sería entonces un Dios injusto. Estas palabras textualmente, vuelvo a repetir, están en su sitio. Ocupan esos dos pasajes bíblicos. Y luego dice aquí, incluso se dice que Jesús estuvo en el infierno desde que murió hasta que fue resucitado. Esto es una completa herejía, hermanos. Jesús nunca estuvo en el infierno. Hay dos posiciones que enseñan que Jesús, uno, estuvo en el Seol, que viene siendo la parte baja, en donde está la separación entre los justos y los injustos. Realmente a donde Jesús fue, de acuerdo a la carta a los Efesios, cuando dice que fue a las profundidades de la tierra,
Realmente a donde Jesús fue al Seol, pero fue a donde estaba el seno de Abraham. Ahí sí fue el Señor. Porque esos hombres de alguna manera tenían que ser rescatados bajo el periodo de la gracia. En donde, ¿qué? En donde serían obviamente llevados a lo que viene siendo la justicia de Dios. Y los que no, ellos enseñan que Jesús bajó a las profundidades de la tierra y estuvo en el infierno. De aquí se desata, hermano, un pastor muy conocido de Venezuela, Bertucci. En el 2020, dijo una malinterpretación muy severa, pero que proviene de aquí, de una mala interpretación de la Biblia, de Efesios. Él dijo que Jesús bajó al infierno y ahí rescató a Judas. Esto no es nada nuevo, es viejísimo ese video. Le hicieron pedazos al pastor, sinceramente. Ojalá y haya tenido la humildad de retractarse y decir que faltó estudio. ¿Por qué? Porque una persona con la magnitud de él, que es una de las iglesias más grandes de Venezuela, actualmente fue un error muy grave, hermanos. Y él lo basó en una limitación teológica de la interpretación del griego que está en la Reina Valera, el Llena, en Efesios. Pero lo que pasa es que fue una interpretación, no provenía del original, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Y dice aquí, por lo tanto, no hay duda de que cuando estas Biblias usan la palabra infierno, se refiere simplemente a una tumba. Primero vamos a ver los primeros pasajes bíblicos de arriba y luego entramos en el siguiente. Ahora, ¿fueron hombres justos al infierno? Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. La respuesta es no. Al llorar Jacob por la muerte de su hijo, la palabra Seol en hebreo significa lugar de muertos, diciendo que un día también él morirá. Así de simple. Él un día también morirá. Miren, hermanos, cuando nosotros usamos la palabra falleció un ser querido, esperemos un día estar juntos. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Que lo va a volver a ver? ¿Que va a hablar con él y se van a reconocer los dos? ¿Lo asegura o simplemente son suposiciones? Pero lo que sí es seguro, hermana Carrera, me quedo con su comentario, es que va a estar bien fría, perdóneme la palabra, ¿verdad? Eso sí se lo aseguro. Cuando Jacob, en Génesis 31-35, dijo, descenderé al Seol, se refería a que a mí también un día me tocará estar donde mi hijo está. ¿Cómo? Muerto. Por eso les digo, hermanos, ellos manipulan esta expresión bíblica. Y dos, la frase dicha por Job, otro hombre justo, corresponde a un discurso sobre lo breve que es la vida y en el cual no hay punto de retorno. Es que la tumba en el Antiguo Testamento era la interpretación de un punto de no retorno, hermanos. Por eso vuelvo a repetir, cuando la gente dice, yo morí y estuve en el infierno y los vi, es bien complejo. Es bien complejo para mí creerle, aunque su historia sea verídica para él, es bien difícil porque la Biblia no lo enseña. Él no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia sí enseña es que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. De hecho, la misma ciencia ha reconocido que puede existir la posibilidad de que la persona puede estar prácticamente o técnicamente muerta, pero en realidad aún hay función cerebral. La misma ciencia ha estudiado eso y ha dado altas posibilidades. Y en ello, hermano, tiene sentido. No digo que ya lo comprobaron, pero lo están haciendo suposiciones. ¿Por qué? Por los resultados que arrojan al momento de morir las personas. Y lo interesante de esto es que sí está comprobado que personas médicamente han muerto 1, 2, 3 días y curiosamente retornan de la tumba en el sentido de la muerte. ¿Cómo es que se logra eso? De hecho, hace poco estaba leyendo una nota en Sudamérica, creo que fue en Salvador o en Guatemala, estaban velando a una mujer de 98 años. Pues estaba la familia y toda la familia, pues tantos años, pues muchos nietos. Y ya tenían 3 días ahí con el cuerpo presente. Y de repente, pues entre lágrimas y todo, que empiezan a
Y ándele que resucita la doña. ¿Y cómo se dio eso? Salieron las respuestas médicas, que sí es verdad, está comprobado que un corazón puede dejar de palpitar, pero su mente no. Entonces esa parte científica es tan interesante cuando esas personas se preguntan, ¿tuviste muerto realmente? Médicamente está certificado que moriste porque tu corazón deja de palpitar, pero tu mente puede estar en funcionamiento. ¿Y a quién le corresponde realmente tomar la vida de una persona y oficialmente ya no regresarla a la vida? Solo a Dios, hermanos. Pero las historias que se cuentan en lo personal, para mí son muy difíciles de ser creíbles. Ni tengo necesariamente que decir que lo tengo que vivir yo. No necesito vivirlo. Está trazado en la Biblia qué es lo que sucede en realidad. La frase dicha por Job corresponde a un discurso, vuelvo a repetir, sobre lo breve que es la vida y en el cual no hay punto de retorno. No corresponde a un lugar de castigo, a pesar de que él, su esposa y sus amigos pensaban que su castigo era por un pecado oculto. Cuando usted lee el libro poético del libro de Job, usted se da cuenta que inclusive Job llegó a pensar él mismo, algo le hice a Dios y por eso estoy viviendo esta condición y voy a morir. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Sus 3 amigos que lo acompañaron le dijeron, a ver, Job, pues ya confiésate, échale, ¿qué hiciste? Nada de eso. Lo que pasa es que desde la cultura antigua, el hombre siempre ha medido los hechos como si fuera la causa real de las cosas. ¿A qué me refiero con ello? Un ejemplo. Los judíos son muy supersticiosos, hermanos, de hecho. Lo que pasa es que no es algo que se estudia mucho, pero ellos son muy supersticiosos. Si te va bien, es porque Dios, hiciste algo bueno y Dios le agradó. Si te va mal, algo le hiciste al Señor. Así era como se regía el pensamiento en la cultura antigua. Y yo creo que tenía mucho sentido, ¿no, hermano? Si alguien se cae es porque se descuidó, no iba caminando bien. Pero el hombre en los tiempos de Job, en realidad se trazaba esa idea. Pero todos sabemos desde el principio, capítulo 1 de Job, en realidad Dios estaba actuando bajo su providencia con una enseñanza para Satanás de que sus hijos no le buscan por conveniencia, sino por convicción. Entonces dice aquí, pensaban que su castigo era por su pecado oculto, todo era producto de un plan divino. Entonces, Jesús bajó al infierno de acuerdo a lo que ellos trazan como Hechos 2, 31 y 32. Algunos enseñan que Jesús visitó el infierno debido a la frase Hades. Vuelvo a repetir, la frase Hades es la parte profunda de la tierra. Ese es el Hades. Y ahí es donde habitaban, estoy hablando de la expresión del Antiguo Testamento, ahí es donde habitaban todos los hombres cuando morían. Y ellos dicen que Jesús visitó el infierno porque para ellos la frase infierno automáticamente se transforma en Hades. Pero la parte Hades en realidad se transforma dependiendo del contexto. Puede interpretarse como lugar de castigo, tormento, como puede interpretarse seno de Abraham, lugar de descanso. Y dice aquí, la cruz fue suficiente para pagar por nuestros pecados y así darnos redención. A donde Jesús fue al seno de Abraham, que en donde estaba ubicado, en el Hades. Eso sí es cierto y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Dice, el cual está en la división entre el Seol y el Hades, los 2 lugares a donde son enviadas las almas de los hombres. En una ocasión, voy a hacer una aclaración, cuando digo aquí las almas de los hombres me refiero a su parte espiritual. Y lo dice, en una ocasión, un reconocido pastor hizo una correcta interpretación en donde dijo que Jesús visitó el infierno para rescatar a Judas, Pastor Betushi, de Venezuela. Usted lo puede ver en el internet y ahí está el video, hermano. Una vez que se sube el video ya jamás se puede borrar. Vuelvo a repetir, deseando de todo corazón que el pastor en su humildad haya corregido su error doctrinal, que es muy fuerte esto, hermanos. En fin, dice, ¿qué es lo que significa Efesios 4:9 y su interpretación? Porque ellos utilizan también este versículo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también, o sea, refiriéndose a Jesús, enseña el apóstol Pablo. La frase a las partes más bajas de la tierra, de acuerdo a la Reina Valera 60,
sobre la traducción interlineal. Perdón, hermanos. La traducción interlineal del griego se interpreta como Gehenna o Gehenna, que aparece ahí, que es infierno, interpretación limitada. Por esta razón, algunos predicadores creen en esta postura. Recordemos que las partes más bajas de la tierra, desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en muchas decenas de pasajes bíblicos que se habla sobre este lugar, es el Seol, lugar donde están todos, con una división que es el seno de Abraham. Mire, ahí está definido. El Seol o el Hades, que es un lugar con dos divisiones, se le conoce como la morada tanto como de los salvos como de los perdidos. Voy a hacer una aclaración. Cuando digo aquí tanto como de los salvos, no me refiero a los hijos de Dios del Nuevo Testamento. Me refiero al hombre justo del Antiguo Testamento. Ellos están en la parte, yo quise ocupar la parte derecha hacia mí a favor, pero no importa el orden, no voy a discutirlo. Dice, la morada de los salvos también era llamada paraíso y el seno de Abraham, de acuerdo a esos dos pasajes bíblicos. Y en el mismo lugar, en el Seol, en las partes bajas de la tierra, se enseña en la Biblia que también estaba la morada de los no salvos, que era llamada infierno o Hades, separados por una gran cima, lugar de no retorno. Por eso que le decía el rico, le decía a Abraham, ¿verdad? Dile a Lázaro, devuélvelo y que vaya y le hable a mis hermanos. Dijo, ya no hay, porque la aplicación espiritual es que una vez que el hombre muere, el hombre se va a enfrentar con la justicia de Dios, ya sea para condenación o ya sea para recompensa. Entonces dice aquí, ¿qué significa la parábola del rico y Lázaro? Ellos hacen esta cuestión, esto es de ellos, hermanos, que lo voy a interpretar. Esta parábola que contó Jesús se encuentra en Lucas 16, 19 al 31. Las parábolas son relatos, fíjese cómo ellos lo enseñan, relatos ficticios que nos dejan una enseñanza moral o espiritual. Pero se fija que ellos no dicen que también pueden ser reales. Todo ello se lo atribuyen a una fábula, a una historieta. Ahí la limitan. Por lo tanto, la parábola del hombre rico y Lázaro no fue una historia real. Yo no entro en discusión si fue una historia real o no fue historia real. Sinceramente yo no entro. Yo puedo defender ambas posiciones. Y es bien interesante cuando uno platica con hermanos en la fe que les gusta leer y entramos en estos debates. Yo no entro en ese debate. En lo que yo sí me gusta entrar es en la aplicación espiritual, que es un lugar de no retorno y que hay una división. Eso sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa es en verdad la esencia de lo que Jesús estaba enseñando en relación a estos dos lugares. Quiero que se figure Jesús enseñando en relación a un lugar de castigo y a un lugar de recompensa a los judíos que vivían una vida que ellos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham, de la descendencia abrámica, automáticamente tenían el cielo ganado. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, ¿a poco ustedes creen que por ser hijo de Abraham ya tienen el cielo ganado? ¿Están locos? Esa es traducción mía. ¿Están locos? Esa es traducción Saúl 2023. Les dijo, no, tiene que haber un cambio en ustedes. Entonces, eso es lo que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo que no tiene esa esencia. Si quieres saber más sobre esta historia, vea el artículo, ¿quiénes eran el hombre rico y Lázaro? Que básicamente es lo que yo ya dije ahora. ¿Qué significa en la Biblia la parábola del rico y Lázaro? Esta fue enseñada por Jesús, el cual lo hizo en forma de parábola. En definición, es una narración breve que literalmente se coloca al lado de otra con el fin de ilustrar esa verdad. En otras palabras, es una historia terrenal con un significado celestial. Una parábola, entonces, es una historia que su fin es expresan un propósito divino. En eso no hay punto de discusión. Yo no voy a entrar en discusión si eran ciertos o no eran ciertos, que hay pastores que he conversado con ellos y dicen, no, sí eran de verdad. No, no te preocupes, pastor, no vamos a dejarnos de hablar si tú crees esto o no, de acuerdo a la traducción interlineal. Pero lo que sí debemos de estar de acuerdo es que esta es una aplicación espiritual. Y me dicen, eso sí estamos de acuerdo. Entonces dice aquí, una parábola entonces es una historia que su fin es expresar un propósito divino. Aun cuando existen posiciones encontradas sobre la parábola de rico y Lázaro, lo que no se puede discutir es su significado, el cual existen dos lugares
separados. Ahora, siguiente pregunta en base a ellos. ¿Estar en el infierno significa sufrir por no estar alejado de Dios? Lo que pasa es que se cubre con el logotipo de ellos. La respuesta es no, es lo que ellos enseñan. La enseñanza de que cuando la gente mala muere, sigue consciente y sufre porque está al tanto de que se encuentra alejada de Dios, va en contra de lo que dice la Biblia. Hermanos, esto es terrible cómo lo sustentan. La Biblia no enseña esto. Pues allí se enseña claramente que los muertos no son conscientes de nada. Mire, algo que a mí me llama la atención en relación a el tema del infierno sobre este movimiento religioso es lo siguiente. ¿Cómo puede ser posible que para poder sustentar una teología, una enseñanza tan importante, tengas que utilizar dos pasajes simplemente del Antiguo Testamento? Cuando sabía usted que está comprobado, la gran mayoría de los movimientos religiosos lo sabemos, para poder sustentar doctrina, ¿qué utilizamos, hermano Juan? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Los dos, porque con uno responde el otro, lo que se le conoce como la armonía de las definiciones. El Antiguo Testamento era la sombra para que el hombre conociera los propósitos de Dios, y el Nuevo Testamento es la aplicación espiritual y la luz del entendimiento de lo que Dios les enseñaba en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos esto, que nomás traen un salmito, perdón mi diminutivo, y traen Eclesiastés, yo sin ningún problema enseñé que tanto como uno como el otro tienen que ver con el destino de que el hombre ya no vive. ¿Por qué? Porque no había revelación de un castigo eterno. Y ellos con eso quieren sustentar que el infierno no existe. Es muy bajo, es muy mínimo, es muy miserable. Sinceramente, hermanos, solo las personas que no leen, que no estudian, se comen esto. Solamente ellos. Es como si, voy a hacer una analogía bien rápida. Víctor, que es psicólogo, yo simplemente me aventara 2, 3 expresiones así para apantallarlos a 2, 3, y diría Víctor, no, pastor, no es así. Las definiciones no se manejan de esa manera. Sería muy inadecuado de mi parte, pero como él sí estudió y él sí leyó y él pasó por ese estudio, él lo puede sustentar. Y los demás se comen las historias. Y esto es lo que le pasa a la gran mayoría de los movimientos religiosos. Ya nomás tiran un chorro de información y las publican y ya le tenemos que creer a lo que dicen ellos. Tiene que haber una explicación, hermanos. Es muy mínimo. El infierno, un lugar posible y existente. Eso sí lo enseña la Biblia. Lo primero que debemos recordar es que su enseñanza se basa en 2 textos bíblicos que son del Antiguo Testamento, los cuales en definición no pertenecen a un castigo eterno, sino a un lugar de no retorno, Seol, lugar de no retorno. Y la razón es porque no tenían idea bajo la revelación progresiva de un Salvador, que sus vidas ahora serían juzgadas o rescatadas. En el Antiguo Testamento hay cientos de promesas mesiánicas, profecías mesiánicas. ¿Qué significa? Que los profetas ya hablaban de un redentor, pero lo más probable es que no lo entendían, pero lo profetizaban porque a Dios se los ponía en su corazón. En obediencia ellos lo expresaban, ellos lo expresaban. Por ejemplo, cuando dijo Isaías, pero un hijo os es nacido, y empieza a dar esos 4 atributos poderosos de solo Dios como Señor, como Adonai, se refería a Jesús. Y aun cuando se refería a Jesús, me han preguntado personas a mí, ¿tú crees que Isaías sabía lo que estaba profetizando? Y yo les decía, no, lo más probable es que no. Y muchas de las veces en las interpretaciones de ellos pensaban que eso iba a suceder pronto, cuando estaba profetizado a miles de años después. Solo que este cumplimiento de su nacimiento fue hasta después de 3,500 años después. Fíjese, ¿se acuerda cuando leíamos la semana pasada que llegó el castigo para Adán, para Eva y para la serpiente? A Eva le dijo claramente, tú tendrás dolores de parto intensos. Y luego le dice en el versículo 17, 16, capítulo 3, le dice, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Lo más probable es que cuando Eva escuchó eso ni supo lo que le estaban diciendo, hermanos. Pero era la primera promesa mesiánica que traía el recordatorio que debido a la caída del hombre, el hombre
al mismo tiempo se le estaba proveyendo un Salvador. Entonces, le aseguro que Eva no tenía ni idea de lo que se estaba hablando. Se lo garantizo. Y aún así, ¿por qué? Porque toda la revelación del Antiguo Testamento ha sido la sombra de Cristo en el Nuevo Testamento para la iluminación del hombre. Ahora, ¿Jesús habló sobre el infierno? Sí. Yo solo traigo estos, pero hay más. En sus discursos mencionó este tema. Teme a quien puede llevar el alma al infierno. ¿Por qué se le tiene que temer ir al infierno si el infierno es un lugar, me refiero como testigo de Jehová? ¿Por qué le tengo que temer ir al infierno si el infierno no existe? ¿Sí entiende mi punto? Entonces, ahí dice, Mateo 10:28, Jesús dijo, teman a los que pueden llevar el alma al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué les advertía que cuidaran su relación con Dios? Porque sí existe. En el infierno el fuego no puede ser apagado. Si el infierno es un lugar, un estado mental, ¿cómo me voy a estar quemando? ¿Cómo voy a ver un fuego? Por eso cuando a mí me preguntan, que converso con un testigo de Jehová y me dices que el infierno no existe, le digo, solo tú no lo ves, hijo mío. Solo tú no lo puedes ver, porque Jesús habló sobre de él. Y si el infierno no existiera, entonces, ¿por qué razón va a estar prendido? 3, una actitud contraria puede condenarte. ¿Condenarme de qué? Si al morir automáticamente yo voy a ir a un lugar, ¿de qué? Inexistente, de acuerdo a la posición de ellos. 4, habrá una separación entre dos lados. Sí es cierto. Unos tendrán para vida recompensa y otros tendrán para muerte castigo, en base a los pasajes bíblicos de arriba, que es lo que se le conoce la armonía de una definición. Allí será un llanto y crujir de dientes. ¿Por qué Jesús tiene que decir que ahí, en ese lugar, que ellos le llaman Seol, que le llaman tumba, que le llaman estado mental o estado simbólico, ¿por qué entonces Jesús dijo que ahí van a llorar y va a haber un crujir de dientes? Estarán en un lugar de tinieblas. Se supone que una persona que está muerta ya no piensa. ¿Cómo es que va a haber tinieblas? Tinieblas se interpreta como algo sombrío, algo oscuro, pero también algo de miedo, algo de tormento, algo de dolor, algo de antagonismo. El gusano nunca muere y el fuego no se apaga. La semana que entramos a hablar acerca de esa expresión cuando Jesús dijo el gusano nunca muere. Es que el Gehenna, era un lugar en donde los judíos cometieron una equivocación muy grave cuando se unieron desde los tiempos de los libros históricos, cuando se casaron con las mujeres inconversas, paganas, extranjeras, en otras palabras, con los de Canaán. El dios Baal, Moloch y otros dioses decían que los hijos, los primogénitos, tenían que ser ofrecidos a ellos. Entonces, imagínense todos los padres que se casaban con mujeres paganas. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? No te metas con la cocinera. Cualquier cosa, pero no discutas con la mujer. ¿Será cierto, hermanas? Mire, ya ven y quiso discutir conmigo, porque yo no voy a discutir con usted. Agarraban a sus hijos primogénitos vivos, iban a un precipicio que se le conocía como el Gehenna, bajo otra interpretación del hebreo, que la semana que entraba a hablar de ellos, no lo voy a mencionar ahorita, iban y los aventaban. Ahí arrojaban a todos los que sacrificaban, arrojaban a los enemigos, arrojaban a los traidores, arrojaban a todos. Entonces imagínense, era como un cerco alto, un lugar alto, y ahí los arrojaban de tal manera que ahí se le decía que el gusano nunca moría. Era un eufemismo. ¿A dónde lo vas a llevar? A donde el gusano nunca muere. ¿Qué era qué? Un lugar que estaba ardiendo día y noche de tantos cuerpos que eran arrojados constantemente. Por eso Dios levantó su ira contra ellos. Porque el hombre no tiene la capacidad de tomar la vida de otro hombre, y menos de personas inocentes. Pero eso lo vamos a hablar la semana que entra. ¿Ha vuelto alguien del infierno? Sí, es de acuerdo a ellos. La Biblia nos da detalles sobre 9 personas que murieron y fueron a la tumba, que en algunas Biblias se traduce como infierno. Ese es el error que ellos se benefician, o la limitación. Y luego fueron resucitadas.
Si hubieran estado conscientes en el infierno, habrían contado lo que vieron. Sin embargo, ninguna de ellas contó que la hubieran torturado ni que le hubieran pasado algo. ¿Por qué? Porque como bien enseña la Biblia, ellos dicen, estaban inconscientes como si hubieran dormido. Entonces ellos dicen que sí, hay personas que estuvieron en el infierno. Los menciono brevemente, estos son los que ellos proporcionan. La historia de la mujer viuda y Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquella mujer que pasa el profeta y luego pasa tiempo después y vuelve a pasar el profeta y el niño muere? Y le dice, profeta, ¿qué tienes contra mí? Y el profeta va y ora por el niño y el niño resucita. Ellos dicen así, si el niño se hubiera ido al infierno, hubiera dicho que visitó un lugar muy malo. Él no dice que no sintió nada. Para empezar, si me voy a la teología, la vida de un niño, acorde a la palabra de Dios en su estado de inocencia, todavía aún, en realidad automáticamente tienen el cielo ganado. Ellos sí, hermanos. Los que están en el estado de que todavía no tienen definir entre lo bueno y lo malo, si este fuera el caso de este niño. La esposa de uno de los hijos de los profetas, este fue el caso de Eliseo. Este hombre, la Biblia enseña que la mujer le dijo, oye, uno de los hijos de los profetas ha muerto, ven y ora por él. Oró por él, resucitó. Los huesos de Eliseo resucitan a un hombre. Bueno, pues cuando se estudia la vida de a quién arrojaron ahí, no era un hombre malo. Los malos estaban arrojando a un hombre bueno. Lo que pasa es que hay que leer bien. Los ángeles anuncian que Jesús ha resucitado. Es lo que ellos dicen y que Jesús nunca habló de un infierno. Jesús resucita a la hija de una mujer viuda. Eso también es bíblico. Jesús y la hija de Jairo, Jesús y Lázaro. Pedro ora por Dorcas y resucita. Eutico cae de la ventana y muere y el apóstol Pablo ora por él. Ellos dicen que estas 9 evidencias que ellos mencionan, jamás se mencionó que fueron al infierno. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Cuando se estudia cada una de la vida de estos hombres, el joven Eutico estaba escuchando al apóstol Pablo, lo cual significa que era un converso. Pedro, cuando le mandan ya decir que Dorcas, que era Tabita, una mujer de compasión, una mujer temerosa de Dios, obviamente estamos hablando de una mujer justa. Jesús, cuando oró por Lázaro, Lázaro no era un hombre pecador, era amigo inclusive de Jesús. Y para que Jesús se hubiera relacionado en amistad con ellos tres, Marta, María y Lázaro, es porque había compatibilidad en su manera de vivir. Cuando se ve a Jesús y la hija de Jairo, en realidad la hija de Jairo era una niña. Cuando se lee Jesús resucita a la hija de una mujer, una viuda, era una niña. Los ángeles anuncian que Jesús resucitó, era Jesús que descendió al Seol. Y les puedo explicar las demás, hermanos. Qué fácil es tomar la palabra, decir murió y no hay infierno. Hay que estudiar. Y esto está claro. Entonces, ¿se puede volver del infierno? Ya se me pasó el tiempo, hermanos. Aquí nos vamos a quedar la semana que entra. Ya es la última, vamos a finalizarla, dice. Es de bien saber que existen testimonios de personas que han relatado que han estado en el infierno, lo cual inclusive dicen que han visto celebridades, políticos, artistas, empresarios y hasta brothers, etcétera, etcétera, donde cuentan historias trágicas y de gran dolor siendo guiados por Jesús. Lo interesante es que no existe referencia bíblica de algún hombre que haya visitado y lo haya testificado. Lázaro no aplica porque es una historia. Lo que sí existe es que al rechazar a Jesucristo, ya que es el único que nos puede rescatar de ese lugar. Eso sí existe. En la carta a los Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hermanos, nomás tenemos una oportunidad. Todos los días el Hijo de Dios debe guardar su relación con Dios. Todos los días debe buscar su sana relación con Dios. Porque nomás tenemos una vida. Disfrútela, gócela, progrese, ría, llore, ame, todo, etcétera, etcétera. Pero tenga en cuenta esto, que nomás tenemos una vida. En otras palabras, hay que vivirla bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios. Sinceramente, el tema del infierno